Bueno, de parte de El Socialista, periódico del Partido Socialista de los Trabajadores, hemos hecho contacto con Yanko, que es un ciudadano colombo-ucraniano, para que nos cuente un poco sobre esta situación de la guerra contra Ucrania. Entonces, pues, en primer lugar, un saludo, Yanko, y muchas gracias por acceder a esta entrevista del Socialista. Y pues queremos empezar porque nos cuentes cómo estaban las cosas antes en Ucrania, o sea, cuál era la situación en Ucrania después del Maidán, de lo que había sucedido allí, las relaciones con Rusia antes de que se iniciara esta guerra. Claro que sí. Para eso, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Para eso, inicialmente quisiera mencionar un poquito, antes del Maidán, cómo era un poquito la forma en la que se concebía la relación con Rusia y con su propio país, un poco en Ucrania, incluso un poco desde nuestra familia, dado que históricamente siempre hubo cuestiones comunes, tanto desde el colonialismo y el imperialismo como desde sucesos históricos, que hicieron que, por lo menos desde nuestra actualidad, nosotros asumiéramos a Rusia como un pueblo hermano, digamos, mi abuela era bielorrusa, veterana de la Segunda Guerra Mundial. Su hermano, su esposo, su primer esposo murieron luchando contra los nazis. Mi mamá era una ciudadana soviética. Sin embargo, ahí existía una especie de dualidad, porque si bien había una clara relación histórica con Rusia, también había un entendimiento de parte de muchos sectores de la sociedad ucraniana de que históricamente siempre ha habido una relación de imperio-colonia permanente hasta hoy. Lo que pasa es que después de la disolución de la Unión Soviética, de alguna manera, en un muy amplio sector de la sociedad ucraniana se percibía que eso había quedado atrás, que esa relación imperial había quedado atrás. Sí habían sectores que uno veía muy resentidos aún, y con disposición tal vez bastante nacionalista, en medio de ese resentimiento con Rusia, y estoy hablando de antes del 2013, uno los veía como radicales, uno los veía como tal vez un poco desubicados ya o resentidos históricamente, y digamos eran sectores de la población que, más allá de la ideología realmente de izquierda o derecha, o socialdemócratas, digamos, si eran personas que desde cualquiera de las posturas que tuvieran había un resentimiento hacia Rusia. Entonces uno lo veía como con cierto rezago, como de pronto como muy radicales, y ellos mencionaban todo el tiempo, aún en esa época, a Rusia como un estado imperialista. Claro, lo que pasa es que como uno de pronto no estaba muy enterado o no lo había tocado a uno pasaba por alto que en esa época, aún después de la Unión Soviética, en 1992 atacaron Moldavia, en 1996 atacaron Chechenia, en el 99 también atacaron Chechenia después de perder la Primera Guerra, en el 2008 atacaron Georgia, también bombardearon ya más adelante Siria, Libia, etc. Entonces uno ignoraba un poco eso. Y esa gente, ese sector, siempre decía, casi que, es decir, nosotros antes de que pasara todo esto ya escuchábamos de mucha gente que seguramente iba a pasar, que Moscovia iba a atacar, como ellos le dicen a Rusia. Eso también tiene una razón histórica. Lo que pasó en el Maidán, inicialmente, mi familia, que es de Kiev, rusoparlante, digamos, yo personalmente veía el Maidán con cierto escepticismo, puesto que la razón era una razón, digamos, netamente, bueno, una decisión política que Yanukovych, el presidente de ese momento, tomó, de no acercarse a la Unión Europea a último momento, sino por presiones de Rusia, digamos, prescindir de acercamientos con la Unión Europea. La gente salió a las calles, gente muy cercana a nosotros, rusoparlantes también, cuyos abuelos habían luchado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la sociedad, el círculo social, claro, los estudiantes, abuelitos, etc. Obviamente, como esas protestas iban en contra de los intereses de Rusia y del gobierno prorruso, lo primero que se hace es, igual que aquí en Colombia cuando hubo protestas, se tiene que generar una imagen, se tiene que trabajar también desde el marketing. Es decir, digamos, el gobierno tiene que trabajar desde el marketing.
Entonces, ¿qué se hace? Estigmatizar, vender una imagen adulterada de las protestas. Aquí, ¿cómo nos llaman a los que protestamos en el paro? Guerrilleros, terroristas, etcétera, etcétera, financiados por Venezuela, etcétera. Allá, ¿qué hizo? Rusia hizo exactamente lo mismo, pero con otro fantasma. Digamos, aquí está ese fantasma de la guerrilla, etcétera. Digamos, allá estaba ese fantasma, entonces, de los nazis, digamos, cogiendo ese pasado nazi, Entonces, ¿qué se hizo? Estigmatizar la protesta, llamarlos neonazis, ultranacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no existan en Ucrania sectores marginales, ultraderechistas, por supuesto. De hecho, hay una estadística, electoralmente no tienen más del 2% de poder electoral. Por supuesto que existen. Sin embargo, es un sector muy marginal. Así como aquí existen también sectores y personas que realmente hacen vandalismo y genuino. Eso existe. Es decir, existen personas de pronto también, ¿cómo decirlo? De alguna manera con vínculos también con organizaciones de extrema izquierda. Existen también. Eso no deslegitima la protesta y eso... digamos, no hay que dejar de entender que el sector mayoritario de la población es sector que ni siquiera está pensando en inclinaciones, en determinadas pertenencias políticas. Eran estudiantes que, más allá de tener una ideología de izquierda, que ni siquiera pensaban en eso. Muchos de ellos rusoparlantes. Okay. Entonces, ¿qué pasó en Ucrania? En Ucrania ocurrió lo que hace mucho tiempo no ocurre en casi que en ningún país, y es que las protestas llegaron a tal punto en el que lograron el derrocamiento del presidente, que no fue tan así, lograron la huida del presidente. Inicialmente la protesta era pacífica. Bueno, sí, pero la caída del gobierno. La caída del gobierno, sí, pero eso es un poco complicado porque también Rusia lo que hace es llamarlo, es decir, el eufemismo, ¿no? O no el eufemismo, sino ponerle términos que no son para adulterar la realidad. Lo llama golpe de Estado, lo llamó... Entonces, un golpe de Estado, y se lo vendió a los rusos y se lo vendió al público, digamos, que Rusia tiene en el exterior, en todo el mundo, lo vendió como un golpe de Estado. Pero resulta que ningún militar, y lo llamó la Junta de Kiev, pero resulta que ningún militar tomó el poder. Cuando el presidente huyó, se llamó el presidente que quedó encargado, tal como lo dictamina la Constitución. Digamos, el presidente abandona su cargo, queda un encargado. O sea, no hubo una ruptura del orden constitucional. No, en lo hay absoluto, una caída del absoluto. Gobierno sin que haya una ruptura del orden constitucional ni del régimen que tenían previamente. Totalmente. Todo lo mismo. De hecho, el tipo que quedó como presidente encargado, que era el presidente del Parlamento, Turchinov, llamó a elecciones anticipadas. Y efectivamente se llevaron a cabo las elecciones con un montón de candidatos, entre ellos había candidatos prorrusos. Se eligió a un tipo que es Petro Poroshenko. El tema de oligarca, o sea, porque muchos dicen que era oligarca, muchos otros dicen que no. Eso, lo que pasa es que digamos, un oligarca tiene como unas características de la forma en la que llegó a tener su fortuna, la forma en la que llegó al poder, etcétera. No me voy a meter muy ahí. El tipo sí tenía una empresa de venta de dulces, okay. Roshen. Entonces, tanto en Ucrania como en muchos países, y exportaba sus dulces, etcétera. Era un tipo con mucho dinero, pero fue elegido popularmente, fue elegido por voto popular, incluso en las regiones del suroriente ucraniano, etcétera. Eligieron al tipo, el tipo... Obviamente Rusia vendió a Poroshenko como la Junta de Kiev, como que había llegado al poder a través de un golpe de Estado, aunque fue electo. Lo vendió como un nazi, como un fascista, siempre acudiendo a ese tipo de cosas. Pero resulta que el hombre ni siquiera extendió su mandato. O sea, él cumplió sus 5 años y entonces ahí ya va el tema, lo que sigue, que es el tema de Crimea y el Donbass. Entonces, cuando ocurrió el Maidán, cuando estaba en pleno Maidán, yo recuerdo que mi mamá me dijo, nos espera una guerra con Rusia. ¿Y ustedes pensaban que eso era mi mamá me dijo un poco traído de los cabellos? Yo le dije como, o sea, yo le dije como, o sea, no seas conspiranoica, es decir, es como... eso no va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Y la gente no lo creía, o sea, como, no va a pasar. Pues, ¿qué pasó? Que Yanukovych, el que huyó, resultó en Rusia, amparado obviamente por Putin, y comenzó a decir un montón de
o sea, un montón de vainas completamente absurdas, que el poder lo habían tomado los neonazis, los ultranacionalistas. O sea, desde ahí viene esa narrativa del Claro. nazismo. Y entonces que en Crimea, Crimea era una península que funcionaba, que era la única región de Ucrania que funcionaba de una manera federativa. Es decir, era una república autónoma dentro de Ucrania. Okay. Entonces tenían 3 idiomas oficiales, porque digamos el pueblo raizal de allá son los tártaros, y están rusos, ucranianos también, etc. De esa manera tenían sus 3 idiomas, no sé qué, pero la gran mayoría habla ruso. Ahí también habría que hablar históricamente del por qué hay tanta gente que habla ruso en esas regiones. Eso tiene una razón de ser. Y bueno, el argumento era que como era la región más rusoparlante, ahora se iba a ver amenazada por esos supuestos ultranacionalistas que iban a ir a reprimirlos. Y se les vendió a ellos eso, allá primaba la televisión rusa, en los canales se les metió que ya venían del occidente de Ucrania los ultranacionalistas a reprimirlos porque hablaban ruso, porque etc. Bajo ese argumento, Putin dijo: hay que proteger a la población rusa, rusoparlante de Crimea, hay que mandar ejército. Entonces, pero obviamente todo dentro de las mentiras y dentro de las incoherencias, y muy increíblemente la gente como que no se da cuenta de eso. Mejor dicho, llegaron todas esas tropas a Crimea. Entonces, eso ocurrió, si mal no estoy, el 26 de febrero, si mal no estoy, del 2014. Aparecieron de repente un montón de gente armada hasta los dientes. Para defenderse del ataque, sí, que creían que iba a existir. Obviamente era muy claro de dónde eran, porque muchos de ellos eran, por ejemplo, de rasgos asiáticos completamente. Digamos, hay regiones rusas donde son muy cercanas a Mongolia, donde la gente es completamente asiática. Entonces muchos de esos soldados eran asiáticos, no tenían ninguna insignia, bandera, absolutamente nada. Entonces a Putin le preguntaron en una entrevista: ¿qué tiene usted para decir? ¿Quiénes son esos sujetos armados allá que tomaron la isla? Entonces Putin dijo: son fuerzas locales de autodefensa. Con fuerzas locales de autodefensa. Ok. Bajo ese, o sea, ya habiendo tomado esas supuestas fuerzas de autodefensa, cuando tomaron Crimea, ahí vino el referendo. El referendo fue después de que ellos tomaron Crimea, no antes. O sea, el referendo, la gente dice: no, es que ya hubo un referendo, o sea, fue democrático. No sé qué tan democrático puede ser algo cuando la isla la toma un ejército de otro país y organiza un referendo. Máxime que esos referendos tienen que aprobarse por el país al que pertenece la región. Ellos movilizaron población externa hacia esas regiones. Sí, por supuesto, y más aún ahorita. Y entonces se hizo el referendo, y ya cuando en el referendo supuestamente ganó el sí, que es bastante cuestionable un poco las cifras. No descarto igual que una mayoría electoral tal vez haya preferido el sí, porque obviamente estaban durante años con propaganda, claro, y más ahí. Y listo, ya cuando Rusia anexa Crimea, vuelven y le preguntan a Putin quiénes eran esos. Nosotros nunca negamos que tras las fuerzas de autodefensa estaban nuestros soldados. Lo aceptó. Okay. Sí. Es decir, como que la mentira de una manera muy evidente. ¿Para qué mentir de esa manera si se supone que estás actuando de acuerdo a principios morales o legales? No sé. Y luego, cuando anexaron Crimea, se le vinieron encima unas sanciones que, por más que lograron más o menos adaptarse, afectó a la economía durísimo. Entonces, él pretendía más territorio, él pretendía tomarse ese territorio ruso, predominantemente rusoparlante, que es el suroriente del país. Pero entonces, digamos, viendo las consecuencias que eso puede acarrear, que en este momento está ocurriendo, lo que él hizo fue no mandar ejército directamente, sino por debajo de cuerda. Entonces llegaban un montón de soldados rusos camuflados como voluntarios, y supuestamente eran surgimientos populares, pero resulta que esos surgimientos separatistas estaban comandados y organizados por exoficiales del FSB ruso. Digamos, todas esas órdenes venían de Moscú. Se trataron de tomar todo el suroriente del país, Kharkiv, Odessa, Gerson, toda la zona suroriental, pero en ese momento sí ya estaba, si no estoy mal, electo el presidente. Mejor dicho, digamos, ya en ese momento Ucrania sí empezó a ofrecer resistencia. Lo que pasa es que lo de Crimea fue completamente inesperado. Es como que no entendían qué hacer.
Además, en Crimea había un trato con la Marina rusa, que era un arrendamiento. Entonces, Ucrania le arrendaba el puerto de Sebastopol a la Marina rusa y tenía un contrato de 40 años. Entonces, en realidad no era necesario, o sea, por ningún lado era necesario que ellos tomaran la isla, porque igual ellos ya tenían sus bases ahí. Más bien las usaron para tomar la isla. La isla no, sino la península. Bueno, el todo es que ahí sí el ejército ucraniano empezó a poner resistencia. El ejército estaba completamente empobrecido, o sea, era un ejército que realmente daba lástima porque durante muchos años, obviamente gobiernos prorrusos, siempre le quitaban presupuesto y como que era un ejército supremamente débil. Entonces, para ofrecer resistencia en el Donbass fueron un montón de batallones de voluntarios, o sea, mucha gente voluntaria, y eso ocurre mucho allá y está ocurriendo hoy, como que la misma gente se enlista incluso de todas las regiones del país y se fueron allá. Entonces hubo varios regimientos, hubo varios batallones, estaba el ejército ucraniano y los batallones de voluntarios que luego de ciertos líos burocráticos legales como que lograron establecerse, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y se generó una resistencia para que ese movimiento supuestamente separatista no avanzara. Ahora bien, Rusia habla de apoyar la autodeterminación de los pueblos, pero resulta que cuando ellos tuvieron separatismo en Chechenia, arrasaron con todo. O sea, si tú ves Lugansk y Donetsk, que supuestamente fueron sometidos a bombardeos durante 8 años, pues tú ves la ciudad completamente entera porque tales bombardeos no existieron. Si tú ves Grozny, la capital de Chechenia, como la volvieron los rusos cuando ellos trataron de hacer un movimiento separatista que realmente no estaba auspiciado por ningún otro estado, digamos, colindante, o sea, Rusia reprime el separatismo de una manera absolutamente arrasante. Sin embargo, acusó a Ucrania de un supuesto nazismo, de no dejar que los pueblos se autodeterminaran, etc. Querían como anexarse esa parte. Absolutamente. Tienen una política de anexarse esa parte de Ucrania. Bueno, entonces... De anexarse o de ponerla como gobiernos títeres, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, estamos con este contexto un poco extenso, pero necesario para entender toda esta problemática desde su origen, y bueno, de repente se cumple lo que tu mamá había advertido, de que efectivamente no era algo que parecía traído de los cabellos, llega a la realidad. Existe toda esta narrativa del gobierno ruso y secundada por mucha gente de que es un proceso de combatir el nazismo ucraniano y todo, bueno, ya un poco en el contexto que nos contabas. Y pues bueno, o sea, si no es por combatir al nazismo, porque digamos teníamos un gobierno pues en términos que nosotros utilizamos, un gobierno burgués o una democracia burguesa, pero no el nazismo, sí, no exactamente algo nazi. ¿Por qué creen ustedes o cómo es tú, por qué se da la guerra? O sea, ¿por qué Rusia termina llegando a este nivel? ¿Cuál es el objetivo del gobierno ruso? Sí, porque... Pues, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido? Totalmente. El sentido del gobierno de Putin, que es una persona que se quiere perpetrar en el poder desde que llegó, y lleva 25 años, es exactamente el mismo sentido, es exactamente la misma herramienta que usa el Centro Democrático. La política de la guerra para ganar votos. La política de la guerra, enemigo fantasma y miedo para ganar votos. Internamente en Rusia. Claro, el objetivo es más interno que geopolítico externo. Es más interno. Y realmente cada vez que él hace un operativo militar, la aprobación se le alza en porcentajes altísimos. Entonces él tiene un montón de problemas económicos y de desarrollo en Rusia. Pero cuando él llegó y ganó la guerra en Chechenia que había perdido Yeltsin, su antecesor, su popularidad se fue pero para arriba, así, mejor dicho, con toda. Y esa política de guerra y esa política de propaganda que le vienen metiendo a los rusos, que el gobierno ucraniano es nazi, es nazi, es nazi. Claro, los rusos tienen esa memoria de lo que vivimos todos los pueblos exsoviéticos con el nazismo. Claro. Se genera esa sensación de miedo, ese nacionalismo, digamos, obsesivo en Rusia. Y ese es el motivo perfecto para entrar a Ucrania a desnazificar. Y la inmensa mayoría de la población rusa lo cree y lo apoya. Es el fascismo genuino, es decir, es el fascismo metido en la cabeza de la población para dar una sensación de que es un Estado fuerte, dar una sensación de que están amparados, de que están protegidos. Además que Rusia lleva metiéndoles 8 años el cuento de que la OTAN va a atacar, la OTAN va a atacar, la OTAN va a atacar, Ucrania va a atacar, Ucrania va a atacar. Claro, la gente queda con eso y ya, claro, cuando Rusia lanza ese ataque,
lo lanza con el argumento de que están previniendo un ataque a ellos y además desnazificando Ucrania, entonces la gente lo apoya. Es un objetivo más interno que claro, y efectivamente las relaciones del gobierno de Ucrania con la OTAN, pues digamos que ayudaron de cierta manera como justificación, o sea, como justificación a esa narrativa de Rusia. Exacto, creo que es comprensible. Por ejemplo, antes del 2014, menos de un 20% de los ucranianos aprobaban la idea de que Ucrania se metiera a la OTAN. Era como, ¿para qué? Después de lo que pasó en 2014, ese porcentaje iba creciendo exponencialmente. Okay. Como que, claro, se violó la soberanía ucraniana. Ucrania tenía un ejército débil y tenía la imagen, además de tener un ejército débil. Es natural que la población, viendo esa situación, quiera sentirse también de alguna manera protegida en una alianza militar sólida que le pueda contrarrestar eso a Rusia. Entonces, no se trata de negar los crímenes que ha cometido la OTAN, los errores que ha cometido la OTAN, etc., sino que los ucranianos se ven en una situación de que cómo vamos a proteger nuestra soberanía y nuestra libertad contra la segunda potencia militar del mundo, si es que no la primera, como lo ven los mismos rusos. Entonces de ahí surge como una necesidad de acercamiento a la OTAN, pero lo interesante es que Ucrania no hubiera podido entrar a la OTAN porque la OTAN, uno de los requisitos principales es que el país no puede tener conflictos territoriales, no puede tener conflictos territoriales. Y esa es la otra. La OTAN finalmente no es la OTAN la que pide entrar a Ucrania, sino Ucrania, y más ahorita, muchos se dan cuenta, es Ucrania la que pide a gritos entrar a la OTAN porque pues así sea otro matón, pero pues necesitamos estar del lado del matón que no nos genere las pérdidas humanas que estamos teniendo ahorita, que no nos genere la pérdida de nuestra soberanía, etc. O sea que así lo está viendo mucha gente que está allá en Ucrania, claro, y allá en la resistencia. Pues totalmente. Bueno, yo creo que con esta explicación pasemos un poco a lo que está pasando ahorita. ¿Cómo están las cosas ahorita en Ucrania? Hemos visto varios videos y cosas sobre la resistencia, de la organización allá, pero pues cuéntanos qué te dice la gente que está allá, cómo se está organizando la resistencia, cómo vamos, se puede decir, cómo van las cosas y cuál sería un poco el llamado a los trabajadores y los pueblos del mundo para con Ucrania. Sí, para esto quiero mencionar un poco como cierta confrontación que yo he tenido con muchas personas de mi entorno y de mi entorno muy cercano cuando yo pido apoyo a lo que está pasando en Ucrania. Y es que Ucrania necesita apoyo en muchos aspectos, necesita apoyo humanitario, por supuesto, por la crisis humanitaria, alimentos, digamos, acogida, refugio, etcétera, todos los problemas que está teniendo humanitario, y además necesita ayuda para defenderse, para la defensa territorial y el ejército. Entonces resulta que aquí, como aquí en Colombia, hay una distancia tan marcada entre el Estado y la población, entre el ejército y la población, hay una distancia muy clara, es decir, el ejército colombiano no es un ejército popular. Sí, claro. Por la forma en la que el mismo ejército se ha distanciado de la población por distintos aspectos, etcétera, corrupción, criminales, narcotráfico, etcétera. En Ucrania no pasa esto, es muy diferente. Entonces, claro, vuelvo y digo, quiero mencionarlo para que no crean que uno lo niega. A pesar de que existen batallones de voluntarios donde obviamente existe presencia de marginales con ideales neonazis, es un porcentaje absolutamente ínfimo. Es decir, aquí en Colombia también hay neonazis y hay movimientos fuertes aquí en Colombia de neonazis, es decir, eso existe en todo el mundo, no vamos a negar eso. Sin embargo, en su mayor parte el ejército es un ejército genuinamente popular, porque es un ejército completamente construido no solo por el gobierno, sino por la población que dona constantemente dinero, que dona chalecos antibalas, que dona recursos, y que además el ejército está de mano con la defensa territorial. La defensa territorial ucraniana es, digamos, la agrupación de todas esas personas que voluntariamente se enlistan a defender. Entonces ellos no van a las fuerzas armadas ucranianas como tal, sino a su satélite, que es la defensa territorial, que es digamos una entidad o una agrupación más civil. Esta tiene obviamente menos recursos que el ejército, pero están completamente de la mano. Y ahí se siente que en este momento, a pesar de que Zelensky
antes de la guerra uno veía todas sus ineptitudes, su inexperiencia, un montón de vainas cuestionables, etcétera, amiguillos corruptos, digamos lo normal del gobierno de un país que no ha llegado a ser primer mundo todavía. Entonces, en este momento las circunstancias acercaron al Estado y al pueblo de una manera en la que son uno solo. Okay. Entonces, la gente aquí no entiende mucho eso porque aquí no ocurre. Pero allá realmente el ejército hace parte del pueblo y el pueblo hace parte del ejército, entonces se necesita la ayuda al ejército en recursos, ¿cómo se llama esto? Termovisores, digamos, ahorita hicimos una compra de turniquetes, que son con lo que amarran para evitar pérdida de sangre, etc. Entonces la gente está ayudando con todo lo que puede. Muchos amigos, conocidos se enlistan a la defensa territorial. A muchos no los dejaron entrar porque había sobrecupo, porque había sobredemanda de gente que quería entrar. Entonces están abriendo otros batallones. Es un ejército genuinamente popular, viejitos, estudiantes, gente, y cada uno ayuda con lo que puede. Nosotros que estamos acá, digamos, yo trabajo, hacemos colectas, yo trabajo con el objetivo también de ayudar a las colectas, enviar recursos. Hoy hicimos esa compra de turniquetes, se envía ayuda humanitaria también para la gente que está en los países aledaños, etcétera. Toda la gente está ahorita como mirando qué hacer, así. Ok, bueno, Ianco, ahorita se nos agota un poco el tiempo, pero entonces pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas, y pues seguiremos pues en todo este proceso comunicándonos y apoyando la resistencia en Ucrania. Muchas por gracias. el momento pues dejaríamos ahí. Muchas gracias a ti.